Bien, en cuanto a lo que es estrés por frío, lo que vamos a ver es lo que está pautado en la legislación argentina. En la legislación, en la resolución 295, hay un apartado sobre estrés por frío que no estaba incorporado en el decreto 351. Este apartado de lo que nos habla es sobre cómo puede estar expuesta una persona al estrés por frío, sobre valores de poder de enfriamiento y finalmente recomendaciones que se brindan tanto a los empleadores como a los trabajadores para limitar los efectos negativos del frío en determinados ambientes de trabajo. Esto se puede utilizar para cualquier tipo de ambiente en el cual haya una exposición al frío, sea abierto o cerrado, es decir, para lugares en donde la temperatura local sea baja, muy baja, por debajo de los 0 grados, o en algunos casos en donde estando aquí en cualquier parte del centro norte de Argentina se encuentran trabajando, por ejemplo, en cámaras frigoríficas. Bien, entonces, ¿qué nos dice la legislación del estrés por frío? Que va a haber valores límites para el estrés por frío y que van a estar destinados a proteger a los trabajadores de los efectos más graves, como es el caso de la hipotermia y cualquier otra lesión causada por el frío. También va a describir las condiciones de trabajo con frío por debajo de las cuales se cree que pueden exponer repetidamente a casi todos los trabajadores sin efectos adversos para la salud. Esto con un criterio similar a lo que vimos en carga térmica. El objetivo de los valores límites es impedir, ¿qué cosa? Impedir que la temperatura interna del cuerpo descienda por debajo de los 36 grados y prevenir las lesiones por frío en las extremidades del cuerpo, que son las que muchas veces están más expuestas al frío. La temperatura interna del cuerpo es la que se va a determinar a través de mediciones de la temperatura rectal con métodos convencionales. O sea, técnicamente se utilizaría la temperatura rectal para definir si la persona está sufriendo de hipotermia o no y si la temperatura corporal ha descendido de los 36 grados. Para una sola exposición ocasional a un ambiente frío, se debe permitir un descenso de la temperatura interna hasta los 35 grados centígrados solamente. Es decir, si no está trabajando de manera continua y solo tiene una exposición única y ocasional, entonces se permite que la temperatura del cuerpo descienda hasta los 35 grados porque se supone que se puede aclimatar más fácilmente y más rápidamente. Además de las previsiones para la protección total del cuerpo, el objetivo de los valores límites es proteger a todas las partes del cuerpo y en especial las manos, los pies y la cabeza de las lesiones por frío. Entre los trabajadores, las exposiciones fatales al frío han sido siempre resultado de las exposiciones accidentales, ¿sí? Incluyendo aquellos casos en los que no se puedan evadir de las bajas temperaturas ambientales o de las que la inmersión en agua de la inmersión en agua a baja temperatura. Es decir,
que las exposiciones fatales casi siempre han sido resultado de exposiciones accidentales, no de exposiciones crónicas, porque se supone que vamos a cuidar al empleado. También estar expuesto a temperaturas muy bajas ocasionan accidentes de trabajo, no necesariamente cuyo origen es el frío en sí, sino que genera situaciones en las que la persona puede perder la conciencia, puede perder la lucidez y generar un accidente de trabajo. El único aspecto más importante de la hipotermia, que constituye una amenaza para la vida, es el descenso de la temperatura interna del cuerpo. En la tabla número 1 se van a indicar los síntomas clínicos que presentan las víctimas de hipotermia. Entonces, acá tenemos la temperatura interna del cuerpo y los síntomas clínicos que puede sufrir la persona. En 37,6, temperatura rectal normal; 37, temperatura oral normal; 36, la relación metabólica aumenta en un intento de compensar la pérdida de calor; 35, tiritones de intensidad máxima; 34, la víctima se encuentra consciente y responde, tiene la presión arterial normal; a 33, fuerte hipotermia por debajo de esta temperatura; conciencia disminuida, tensión arterial difícil de determinar, pupilas dilatadas, etc. Y así vamos viendo cómo progresivamente se va deteriorando todo el estado físico de la persona a medida que la temperatura interna del cuerpo va disminuyendo. A los trabajadores se les debe proteger la exposición al frío con el objeto de que la temperatura no descienda entonces por debajo de los 36 grados centígrados. También es probable, como dijimos anteriormente, que las temperaturas corporales inferiores tengan por resultado la reducción de la actividad mental, una menor capacidad para la toma racional de decisiones, pérdidas de conciencia o amenaza de fatales consecuencias por causas de accidentes que se pueden generar por estas disminuciones en las capacidades físicas de la persona. Sentir dolor en las extremidades suele ser el primer síntoma o aviso de peligro ante el estrés por frío. Durante la exposición al frío se tirita cuando la temperatura del cuerpo ha descendido a 35 grados centígrados, lo cual se tiene que tomar como una señal de peligro para los trabajadores. En esa instancia se tiene que poner de inmediato se tiene que limitar, mejor dicho, o terminar con la exposición al frío a todos los trabajadores cuando sea evidente que comienzan a tiritar.